Hoy nosotros vamos a empezar con el libro, de números, el libro de Bamidbar. ¿Se acuerdan que ya la vez pasada, el jueves pasado, terminamos de estudiar el libro de Vayikra, del Levítico? Y pues bueno, ahora continuaremos con el libro de Bamidbar, de números, ¿sale? En hebreo este libro se llama Bamidbar, que no significa números. Bamidbar significa en el desierto, ¿sale? Creo que tiene un poco más de sentido porque pues este libro habla sobre la vida ya de los israelitas después de lo sucedido en el monte Sinaí, de que el Eterno les diera la Torá, y pues ya cuando viven como comunidad, ya cuando están ahí como campamento, pues esta parte habla de eso. También pues se llama el libro de números. En esta ocasión pues los traductores realmente agarran este nombre del hebreo, ya que pues también se le conoce como el Humash HaPekudim, el libro de los números. ¿Por qué? Pues porque al principio habla de un censo, habla de había tantos israelitas, y pues da muchas cifras, ¿no? Al principio. Entonces, pues este libro sí se llama números pues por eso precisamente, porque vienen muchos números, ¿sale? Entonces este es de los pocos libros que pues sí agarra su nombre de algo en hebreo, ¿sale? Entonces, pues vamos ahí a números, a Bamidbar 1:1, ¿sale? Si tienen ahí su escritura en Bamidbar, en números 1:1, y vamos a leer. Dice, el primer día del segundo mes al segundo año de haber salido de Egipto, Adonai habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, diciéndole, versículo 2, censa a toda la comunidad israelita, cénsalos por sus clanes familiares para conocer el número de cada tribu, de acuerdo a la línea paterna. Cénsalos para determinar el número de cada uno de los nombres, ¿sale? O sea, de cada uno de los clanes. Censa a todos los varones por cabeza. Ajá. O sea, solamente los varones. Y entonces, aquí entendemos varias cosas. A ver, ¿qué fecha nos da? Y nos da una fecha muy exacta, que es el primer día del segundo mes al segundo año de haber salido de Egipto, ¿sale? Entonces, ¿cuánto tiempo había pasado de que salieron de Egipto? Del segundo año. Entonces tenían un año, un mes y un día, ¿sale? ¿Sí se entiende? Sí, sí está un poco medio, está medio revuelto. Confuso, ¿no? Ajá, está confuso ahí, pero fíjense, tenían un año, un mes y un día de haber salido de Egipto, ¿no? Entonces todavía no cambiaba totalmente su mentalidad. A pesar de que ya habían pasado muchas cosas. ¿Se acuerdan que ya había pasado en este punto? A ver, acuérdense. Salieron de Egipto, ¿no? Vieron las plagas en Egipto. Luego, vieron el ángel de la muerte, ¿verdad? Sí. Que descendió sobre los primogénitos. Vieron también, pues, la cena de Pesaj. Vieron cómo el Eterno salió junto con ellos, cómo había una columna de fuego en la noche y una nube de día, ¿sí? ¿Qué más vieron ya los israelitas? Vieron que el Eterno abrió el mar, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Qué más? Vieron también que el Eterno es un Elohim celoso, ajá, y que les dio agua en el desierto, les dio maná. Pero también vieron que se enojó cuando hicieron ¿qué? Una imagen que no le gustó a Elohim. Exactamente, un becerrito de oro, ajá. Esa imagen que no le gustó al Eterno, pues también vieron cómo el Eterno se enojó. Y también vieron cómo Moshe les entregó las tablas de la ley. Muy bien. Entonces, todo eso ya había pasado en año y ¿qué dijimos? Un año y un mes y un día, ¿sí? Ajá. Entonces, aquí el Eterno pues está retomando todo lo que sucedió y le dice a Moshe que haga, ¿qué? Un censo, ¿sale? Un censo.
Acuérdense que el Eterno no le gusta que se cuente así, uno por uno, ¿no? Como son los censos modernos. ¿Sí saben cómo son los censos actualmente? Bueno, que de todos modos no se cuenta uno por uno porque es mucha gente. Pero, por ejemplo, en los censos actuales se pone ahí la lista, ¿no? Y a ver, ¿cuánta gente vive en tu casa, no? Por familia, ¿no? Sería actualmente. Ajá. Por grupos. Pues como por casa, ¿no? Porque pasan a tu casa. Sí, pero las Ajá. casas significan un grupo de personas, sea mayor de 6 o sea menor de 3. Exacto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay veces que, por ejemplo, imagínense que el señor tiene dos familias, ¿no? Y en una casa dice que vive ahí, en la otra también, ¿no? Entonces hasta cierto punto se vuelve inexacto ese asunto también, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues el Eterno no quiere que los cuenten uno por uno, sino que los cuenten por familias. ¿Y cómo van a contar las familias? Pues contando a los varones, ¿verdad? Porque acuérdense que en ese entonces la gente se casaba pues más joven o pues joven, ¿no? Más bien, ¿no? Porque ¿qué? Aquí dice a los mayores de 20 años. ¿Por qué a los mayores de 20 años? Porque podían ir a la guerra. Exactamente, porque ya se podían ir a la guerra. Y entonces aquí marca de los 20 años a los 60 años, nada más. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían familia y que podían ir a la guerra, ¿sale? Entonces, a partir de los 20, pues ya se empezaban a contar y ya contaban quizá por familia, ¿no? Ya multiplicabas por 3 o por 4 y ya más o menos te salía un cálculo aproximado, ¿no? Entonces, el Eterno dice que Moshe debe levantar un censo con la gente mayor de 20 años. Entonces, ¿cuál es la mayoría de edad según el Eterno? 18. A los 20, porque a los 18 es actual, ¿no? Actualmente dicen que a los 18. Pero el Eterno dice que a los 20, porque a los 20 ya eras considerado para ser contado en el censo, ¿no? Es como ahora que pues, ya a los 18 puedes votar. Así en este punto, los mayores de edad ya eran a partir de los 20, ajá. Entonces la mayoría de edad bíblica es a los 20, ajá. Mucha gente confunde y dice que los niños, que en el judaísmo, la mayoría de edad es a los 13, a los 14, porque a esa edad se hace el bar mitzvah. Y no es cierto, o sea, el bar mitzvah nada más te hace responsable de tu espiritualidad. Entonces, a partir de los 13 años, o de los, sí, de los 12 de los 12 las mujeres y de los 13 los hombres, eres responsable de tu espiritualidad. O sea, tu papá ya no te puede andar diciendo te toca orar, o no puedes comer esto porque no es kosher, o lo que se les imagine. Ya tu papá no te va a andar persiguiendo. ¿Quién es responsable de hacerse cargo? Pues tú mismo. Ajá. En ese momento recibes tu mayoría de edad, entre comillas, pero espiritual. ¿Y la física cuándo es? Hasta los 20 años, ¿sale? Hasta los 20. Entonces, a los 20 ya contabas en el censo y también pues eras considerado como cabeza de tu familia, ¿sale? Pues los que ya se habían casado. Entonces, pues aquí vamos a seguir leyendo y le dice el Eterno a Moshe en el versículo 3. Dice, mayores de 20 hasta 60 años, los que sean aptos para enrolarse en el ejército de Israel, tú y Aarón deberán contarlos de acuerdo a sus escuadrones. Versículo 4, junto con ustedes habrá un representante de cada tribu que deberá ser la cabeza de la línea paterna, o sea, el jefe de cada tribu. Los siguientes son, y ya ahí le dice el Eterno, quiénes son las cabezas de las tribus, ¿sale? Entonces el Eterno le dice, los vas a contar, nada más los hombres y dependiendo de qué tribu sean, ¿no? Entonces, tantos de Rubén, tantos de Judá, tantos de Leví, ¿no? Y son puros hombres, ¿sale? Eso nos tiene que quedar claro, que son puros hombres. Y entonces el Eterno le da ahí la lista de los líderes, de los cabecillas de las casas, de las tribus, los jefes de las tribus. Y acuérdense, ¿qué se necesitaba para ser jefe de la tribu? A ver, el primer requisito era tener un buen nombre,
¿sale? Que la tribu te reconociera, ajá. Porque pues no iban a poner a cualquier hijo de vecino que nadie conocía, ¿no? Entonces, primero, tener un buen nombre, ser conocido en la tribu, con los miembros de la tribu. Y número 2, ser ¿qué? Jefe de tu casa paterna. Ajá, bueno, también. Acuérdense de uno de los requisitos para ser líder. O estudiar la Torah. Estudiar la Torah y no tanto, más bien era algo más terrenal. Ser millonario. Ser rico, exacto. Ser rico, no tener necesidad, Pablo. Sí, Vamos a cambiarle eso. ¿Por qué? ¿Por qué no, pues, no debías de ser pobre o no tener necesidad? ¿Para qué? Pues no te pudieran sobornar fácilmente, ¿verdad? Esa era la idea, ¿sale? Entonces, pues el Eterno no le pregunta a Moshe quién quieres que sea, sino que ya le da una lista, ¿no? Dice fulano, sultano, perengano y todos estos van a ser las cabezas, ¿no? Y le dice, reúne los versículos 18, Bamidbar 1:18, dice, reunieron a toda la comunidad del primer día del segundo mes y registraron sus linajes tribales de acuerdo a las evidencias o testigos que cada uno debía presentar. Aquí estaba difícil, ¿no? Porque tenías que acordarte de qué tribu eras. ¿Sí ven así como dice aquí? De acuerdo, bueno, aquí dice entre paréntesis el comentario, de acuerdo a las evidencias o testigos que cada uno debía presentar. O sea, tú te debías de decir, bueno, mi papá era fulano y mi abuelo era sultano. Y pues yo creo que soy de la tribu fulana, ¿no? Por cómo se llamaban mis papás, yo creo que son de la tribu fulana, ¿no? Por lo que me contó mi abuelito, yo pienso que vengo de esta tribu. O a menos que lo tuviera seguro, ¿no? Como Moshe sí lo tenía seguro. Moshe, ¿de qué tribu venía? ¿Se acuerdan? No. Moshe venía de la tribu de Leví, ¿sale? Entonces, pues Aarón también. Entonces, pues ya los registraron. Ajá. ¿Y qué sucedió? Pues que empieza a contarse, ¿sale? Y entonces, ¿por quién se empieza? Por el más grande. ¿Quién era el primogénito de las tribus? ¿Se acuerdan? No. No. El primerito era Rubén. ¿Sale? Rubén. Y entonces ahí en el versículo 20 empieza y de Rubén eran, en el 21, perdón, la cuenta para la tribu de Rubén fue de 46,500. ¿Sale? Según Shemot, según cuando leímos la parte de Éxodo, de Israel, de Egipto, ¿salieron cuántos varones? 600,000 varones aproximadamente. Ajá. Se hacen cuentas a valores aproximados de que eran 3 millones de personas, ¿sale? ¿Por qué? 600,000 por 4, por 5, ¿sale? Dependiendo. Más los extranjeros, pues son tantos, ¿sale? En este punto, pues ya están contados por tribus, ¿sale? Entonces eran 46,500 de Reubén, ¿sale? Versículo 23 dice, de Shimón fueron 59,300, ¿sale? De Gad, en el versículo 25 dice que fueron 46,650, ¿sale? Luego, de la tribu de Judá, de Yehudá, fueron 74,600. De la tribu de Isahar, 54,400. De Zebulún, 57,400. De Efraín, 40,500. De Menashe, 32,200. De Binyamin, 35,400. De la tribu de Dan fueron 62,700. De Asher, 41,500. De Naftalí fueron 53,400. ¿Sale? Y en el versículo 44 dice, y estos son los cómputos realizados por Moshe y Aarón y los 12 hombres de los líderes de Israel. El total de los
los números de todos los israelitas por linaje paterno, hombres de más de 20 y hasta 60 años, son de 603.550. Entonces, ¿cuántos salieron de Egipto? Pero ¿cuántos salieron de Egipto? A ver, ya dijimos, 600,000, ¿no? Y aquí, ¿cuántos hay? 603,550 hombres. Fíjense cómo el Eterno mantuvo a la población. ¿Por qué? Porque aquí ya habían muerto varios. ¿Quiénes ya se habían muerto? Para empezar, los del becerro de oro, ¿no? ¿Se acuerdan? Del becerro de oro. ¿Qué pasó con los que adoraron e hicieron el becerro de oro? Pues murieron inmediatamente por adorar ese según ídolo, ¿no? Exactamente, murieron por adorar al ídolo. Y ahí pues no fueron poquitos. Dice la escritura que fue como un tercio del campamento. Entonces, a ver, 600,000 entre 3 son como 2,000, ¿no? 200,000. ¿Cuántos quedaban? Ahora sí que como los perritos, me quedaban nada más 400,000, ¿no? Entonces, de esos 400,000 después otros se murieron, ¿no? Porque cuando pues imagínense, se iban quedando, ¿no? A lo mejor, ya me cansé de seguir la nube, ¿no? Ya me harté de comer maná. Ya me harté de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues algunos iban ahí muriéndose, ¿no? Por las circunstancias que pasaran. Pero el Eterno hace que los hijos de Israel se multipliquen aún en el desierto. Imagínense, y además en esta parte, en el versículo 47 dice, y los levitas no fueron censados. Y en los 600,000 sí venían contados los levitas. Entonces aquí todavía faltan unos tantos de los levitas, ¿sale? Entonces vean cómo el pueblo de Israel fue creciendo también en ¿dónde? Pues en el desierto, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con los levitas? El Eterno le dijo a Moshe en el versículo 49, dice, no cuentes ni censes a los levitas junto con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo de la ciudad del tabernáculo, del cuidado, perdón, del tabernáculo, o sea, del Mishkan. Con todos sus accesorios y todo lo que le pertenezca. Entonces, ¿qué pasó con los levitas? Pues los levitas no fueron contados aquí en este censo. Fueron contados en otro que va a venir después, ¿sale? Después, ¿qué pasa? Pues el Eterno le dice a Moshe, ahí en el capítulo 2, versículo 1, y Adonai habló a Moshe y a Aarón y le dijo que los israelitas acampen cada uno junto a su propia bandera bajo la insignia de su linaje paterno. Y esto es algo muy interesante. Esto significa que cada tribu tenía ¿qué? Si le está diciendo que acampen bajo su bandera, ¿qué tenían que tener? La bandera de su tribu o del pueblo de Israel. No, la bandera de cada una de sus tribus, ¿no? Exacto, entonces cada uno tenía una bandera y una insignia diferente, ¿no? Por ejemplo, la de Yehudá es muy conocida. ¿Cuál era la insignia de Yehudá? De Judá. Pues el león, ¿sale? ¿Se acuerdan? Por eso está la canción del león de Judá, ¿sí? Pues porque la insignia de Judá era ¿qué? Un león, ¿sale? De Rubén, pues la insignia eran unas flores, ¿sale? Ahorita no me acuerdo bien qué flores, pero pues eran unas flores. De Efraín era el buey, un torito. De Dan era la serpiente. De Shimón, la ciudad fortificada, una fortaleza. De Isahar, el sol y la luna. De Benjamín, el lobo. De Asher, un olivo. De Gad, un ejército. De Zebulún, el barco. De Manashe, es aquí un animal que ya no existe, que es Rehem se llama, pero era así como una ovejita, ¿sale?
De Naftalí era la sierva, y pues de Leví, ¿cuál era el símbolo? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan de Leví? Es el más fácil y más conocido. El símbolo de Leví, pues es el pectoral, es este, ¿sale? El efod. ¿Sale? Y entonces el Eterno les dice, y vas a habitar junto con tu bandera. Entonces cada tribu tenía que tener una bandera, tenía su campamento y tenían su lugar específico donde habitar, ¿sale? ¿Y cómo habitaban? Pues estaba el tabernáculo, ¿cómo se llama? El templo, al centro, ¿sale? Al centro. Y hacia arriba, hacia el este, perdón. Sí, hacia el este habitaba Judá, Isahar y Zebulón. Hacia el oriente habitaba Benjamín, Menashe y Efraín. Hacia el norte Naftalí, Asher y Dan. Y hacia el sur Reubén, Shimón y Gad. ¿Sale? Y entonces formaban así como una crucecita, ¿sale? El templo en el centro, arriba unos, abajo otros, de un lado unos y de un otro otro. ¿Sale? ¿Y qué pasaba con los huecos que quedaban así? Así entre las crucecitas. Pues esos huecos eran pastos para que las ovejitas comieran, ¿no? Y ahí tenían a los rebaños. Entonces el Eterno les ordena que habiten así y no se podían cambiar. Tenían que habitar así, y ese era el orden. Y alrededor del templo habitaban ¿quiénes? Los levitas. Muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? De ahí pues el Eterno ordena que los levitas acampen alrededor del tabernáculo. Y llega este momento en el que el Eterno le dice a Moshe, ahí en el capítulo 3, versículo 11, le dice el Eterno a Moshe, en cuanto a mí, mira que de la comunidad israelita he separado a los levitas en lugar de todo primogénito. ¿Se acuerdan que el Eterno había dicho que los primogénitos eran para él? Pues el Eterno lo que quería en este punto pues era que el primogénito fuera quien sirviera al propósito del templo, ¿no? Entonces el primogénito iba a servir como un levita, ¿no? Pero en este caso pues los primogénitos desobedecieron, no hicieron lo que tenían que hacer, y en este punto es el momento en el que el Eterno dice, he aquí que he cambiado, a los levitas en lugar de todo primogénito que abre matriz del pueblo de Israel. Ahora los levitas deben de estar consagrados para mí, pues a mí me pertenecen todos los primogénitos desde el día en el que exterminé a los primogénitos en Egipto. Entonces apartaré para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto humanos como animales, ellos me pertenecen, yo soy Adonai. Pero ¿qué pasaba? Que a lo mejor tu hijo pues no presentaba pues las características para ser un sacerdote, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Pues lo tenías que redimir. Y entonces, en vez de que fuera tu hijo, lo redimías y ahora había un levita. ¿Vale? Y entonces el Eterno dice a Moshe, ahora sí, ya que has contado cuántos son de las tribus, ya que sabes cómo van a acampar, ahora sí tienes que contar a quiénes. A los levitas, exactamente. Y entonces el Eterno le dice a Moshe ahí en el versículo 15, Bamidbar, números 3:15, dice, censa a los israelitas, a los levitas, cada familia individualmente por linaje paterno, cuenta los nombres de los mayores de edad. Y en efecto, tal como fue ordenado, Moshe contó por orden de Adonai, ¿sale? Y entonces aquí era más fácil porque solamente había 3 hermanos, 3 linajes de levitas, ¿sale? ¿Cuáles eran esos 3 linajes? Eran los de Gershon, los de Kehat y los de Merari, ¿sale? ¿Cuántos eran? 3 grupos nada más. Los Gershonim o los gersonitas, los Kehatim o Ketitas en español dice a veces, y los Merarim, o sea, los de Merari. Y entonces el Eterno le dijo, además a Moshe le dice,
Los de Gershón son Libni y Shimi. Ajá, esas dos familias van a ser la cabeza. Los de Kehat, las familias son las de Amram, la de Itzahar, la de Hebrón y la de Uziel. Y aquí resalta un nombre importante que es Amram. ¿Se acuerdan quién era Amram? ¿No se acuerdan? No. Amram era el papá de Moshe. Ajá. Entonces, ahí va Moshe. ¿Moshe de qué tribu era? De Leví y de los hijos de Kehat. ¿Sale? Y luego en el 20 dice, de los de Merari, las familias son Malhi y Mushi. Entonces ahí ya la tenía fácil Moshe, porque ya sabía, pues tú de qué familia eres, pues de tal. Entonces tú eres de los Gershonitas, tú eres de los de Merari, tú eres de los de Kehat. Y así pues fue dividiendo. ¿Por qué esto es importante? Porque así como las tribus estaban organizadas en el campamento, que unos vivían allá, otros acá, y otros acá, y otros allá, también los levitas tenían su correspondiente lugar, no podían acampar todos revueltos, ¿verdad? Mezclarse. Exactamente, entonces, los que eran de Gershón, de Gershón, exacto, acampaban al oriente. Los que eran de Merari acampaban al norte y los que eran de Kehat acampaban al sur. Y entonces, ¿cuántos dijimos que eran? ¿Cuántas líneas de levitas eran? 3, 3. ¿Y cuántos lados tiene un cuadrado? 4. 4. Faltaba un lado. ¿Quién creen que vivía en el lado que faltaba? ¿En la tribu? De la tribu de Leví. ¿Quién? Aarón y Moshe, exactamente. El Eterno hizo distinción con los hijos de Aarón y entonces, y con Moshe, ¿verdad? Porque pues él era de esa familia. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos vivían aparte. En un les tocaba nada más el flanco de ¿cuál? Del este. ¿Sale? Por eso siempre es el este, no es el norte. Exactamente. Y eso era lo que íbamos a pasar. ¿Se acuerdan que les dije que en la posición de los campamentos también había secretos del Eterno, ¿verdad? ¿De qué lado sale el sol? El este, Del este. ¿Y en qué lado se pone? a oeste. En el oeste. Ajá. Entonces, ¿qué tribu habitaba al este? ¿Qué tribu importante habitaba al este? La de Aarón y Moshe. Ellos estaban de aquel lado, pero no eran tribu, acuérdense que ellos eran levitas. Entonces ellos estaban entre el templo y el campamento de la tribu. Ajá, entonces, ¿quién estaba ya en el campamento de las tribus? Estaba Yehudá, Isahar y Zebulún. Y de este lado estaban los Gershonim, los gersonitas. Y de este lado estaba Efraín, Manashe y Binyamin. ¿Les suena algo esto? A lo mejor no, pero Ahorita Gaza y todo eso. ¿O qué? no, porque todos estos eran israelitas, ¿sale? Sí, los otros son Entonces, ajá, los otros eran filisteos. los- Entonces, sí. De hecho, de ahí viene Palestina, de Filistín. pero Entonces, ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Porque esto es importante. ¿Dónde sale el sol, dijimos? Del este. Y las tribus del este era Yehudá, Isahar y Zebulún. ¿A quién se encargaba Zebulún e Isahar? ¿Se acuerdan de eso? De lo que ha hablado mucho el rollo de David apenas últimamente. Isahar y Zebulún. Isahar mantenía a Zebulún, o era al revés, no me acuerdo. La cuestión es que una tribu mantenía a otra. ¿Y la otra qué hacía? La mantenida. la mantenía. ¿Para qué la mantenía la otra tribu? Para servir. Para que ellos estudiaran la Torah. A ellos eran los que les tocaba estudiar la Torah. Los levitas no eran estudiosos de Torah, bueno sí, pero su objetivo principal no era ese. ¿Cuál era su objetivo principal? Servir. Servir en el templo, exactamente. Ese era su objetivo principal de los levitas. Y los de Zebulún, y los de, sí eran los de Zebulún creo, estudiaban la Torah, ¿sale? Y los de Isahar mantenían a Zebulún. Y Yehudá, ¿qué vela tiene en este entierro? Pues que los de Yehudá, ¿qué dijo el Eterno que iban a hacer? Príncipes y reyes sobre Israel, ¿sale?
Entonces, fíjense, ¿de qué lado sale el sol? Del este, dijimos. Y de ese lado está Yehudá, Isachar y Zebulún. A través de quienes hemos recibido la Torá y se ha mantenido el estudio de la Torá y sabe todo lo que se sabe actualmente. Incluso el cristianismo debe la mitad más de la mitad de su Biblia, ¿a qué? A ellos. ¿Quiénes son? Los judíos, precisamente, los de Yehudá, que también son los estudiosos que vienen de esas tribus de Zebulún y de Isachar. Y entonces, ¿dónde se pone el sol? En el oeste. Y en el oeste habita Efraín, Manashe y Binyamin, que son las tribus que se perdieron en la dispersión. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esto sucede así? Pues porque el Eterno entró por allá. ¿Y por dónde va a bajar? Al final de los días, la luz nos va a alumbrar a nosotros. A los que nos perdimos de entre las naciones. ¿Para qué? Pues para que regresemos. ¿Sale? Entonces sí, hasta en eso hay sentido. ¿Y quiénes nos van a traer? Ellos fueron traídos por Moshe y por Aarón, fueron enseñados. Y nosotros por los Gershonim, por los Gersonitas. ¿Sale? Entonces ahí tenemos también que estudiarle. Ajá. Entonces, esto es muy interesante, pero pues también es tardado de explicar. Después en el versículo, no es cierto, esto ya lo vimos. Nos quedamos en que el Eterno censó a las familias de los levitas y les reparte sus funciones, ¿sale? ¿Qué pasaba? A ver, vamos a ver. A los de Gershon, a los Gershonitas, ¿qué les tocaba? Para empezar, eran 7,500, los varones de los Gershonitas. Y estaban a cargo de las cortinas inferiores del Mishkan. Y de la tienda de reunión. De la cubierta y de la cortina de la entrada y de la cortina de del patio y de la cortina de la entrada del patio y la del altar y de sus cuerdas y de todo trabajo afín. ¿De quién se cargaban los gershonitas? De las cortinas. Sale, de todas las que había. Los quejatitas, los de Quejat, ellos eran 8,600, o sea, eran más. ¿Y de qué se encargaban? En el Bamidbar 3, números 3, versículo 31. Dice, tendrán a su cargo el arca, la mesa, la menorá, los altares, los elementos del santuario, la cortina divisoria, es así la cortina de adentro, sale de la que dividía el lugar Kadosh del lugar Hakadoshim. Y todo trabajo afín. Entonces, ¿qué les tocaba a los de Kehat? Todos los utensilios, todos los instrumentos, exactamente. Y finalmente venía la familia de Merari, ¿sale? Ellos eran 6,200, ¿y qué les tocaba? Versículo 36, Bamidbar 3:36 dice, los hijos de Merari estarán a cargo de los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas, sus bases, todos los accesorios y de todo el trabajo afín, ¿sale? Entonces, el total de los levitas varones mayores de edad que Moshe y Aarón contaron fueron de 22,000. Poquitos no eran. ¿Vale? Eran bastantes. 22,000 en total. 22,000 en total. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo el Eterno pone un montón de orden. ¿Para qué? ¿Para qué creen que pasa todo esto? Para que no haya confusión y no estoy haciendo asignación a cada quien como un trabajador, ¿no? Exactamente. El Eterno les da funciones a cada uno. Y más aún. De acuerdo a sus dones. De acuerdo a sus capacidades, exactamente, a sus dones. Y más aún les dice, no te puedes meter en el servicio de otro. Si te metes y haces algo que no te toca, ¿qué creen que les pasaba? Exactamente, por querer tomar un lugar que no le tocaba.
Por ejemplo, ¿creen que hay ejemplos de esto? Sí. Sí, hay uno muy específico y muy conocido, que es Coré. ¿Se acuerdan de Coré? Es el que hizo fuego. No, es No. Coré, Coraj. ¿Se acuerdan de Coraj? ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre no era de la tribu de los levitas. sí era un levita, De pero creo que era de los de Gershon. Gerson. Y él quería ser como Moshe. Y entonces fue y le dijo, para mí que nada más te inventas que el Eterno te habla. Entonces ahora yo voy a decir que el Eterno me habla a mí. ¿Qué quiso hacer? Quiso usurpar un lugar que no le tocaba. ¿Y qué pasó? Que la tierra se abrió, se lo tragó a él y a todos los que le hicieron caso. ¿Vale? Entonces ahí hay un riesgo grande y el Eterno no se deja engañar. Es como te dice, no te juntes con esas personas. Exactamente, ¿no? Y eso es bien peligroso, pero también es bien común. ¿Qué pasa? Que llegan personas a la comunidad, dicen que son líderes, que no sé qué, engatusan a unos cuantos. Se los lleva. Cuando ves ya abrieron su Keilah y se llevaron unos tantos. ¿Y qué creen que les pasa? Exacto, fíjense, cuando pues aquí Moshe puso a los cabecillas de las tribus, no. El Eterno los escogió y el Eterno le dijo por nombre a Moshe, es fulano. Ajá. Entonces ya Moshe pues le dijo a la tribu, el Eterno me dijo que es él. Entonces la tribu que pues ya lo conocían, ya sabían que era rico, que vivía bien conforme a la Torah, pues los aceptaron, ¿no? Ahí fue fácil el liderazgo, pero ¿qué pasa con alguien que quiere usurpar un lugar que no le corresponde? ¿Creen que eso sea tan fácil? Pues no. No. Es como querer imponer a alguien, ¿no? O sea, aún lo vemos, ¿no? Hoy en nuestros días. ¿Qué pasaría si... Exacto, ¿no? ¿Qué pasaría si el señor presidente dijera, ¿no? Ay, pues me vale que sean elecciones y que haya democracia, fulano va a ser el gobernador del Estado de México, ¿no? Y nomás porque yo digo. Muchos brincaríamos, ¿no? Porque, pues, oiga, ¿qué le pasa? Si ese no es el sistema, ¿no? Si ¿Qué usted nos onda? está enseñando que lo justo. Exacto, con ¿no? justicia, sí. Pero fíjense aquí, pues el Eterno le dijo a Moshe, pues va a ser fulano, Mengano y Perengano. Y a los otros dijeron, no, pues vive bien, es rico, es reconocido, sabemos que es honesto. Pues está Sí, bien. porque no le- Exactamente, por eso. Y el Eterno no quiere que haya divisiones, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa también en nuestros días cuando alguien llega y dice, no, pues por que yo digo, yo soy líder y me voy a llevar a unos tantos de X comunidad y al final de los tiempos o al final del día que vemos pues que estas personas que se fueron, a la gente que se llevaron pues nomás la perdieron, la confundieron, ya andan por ahí en otras ondas más pues fuera de las cosas del Eterno y pues ahí miren para ejemplos yo sé que cada uno de ustedes conoce a varios, ¿no? Para aventar. Entonces, pues por eso el Eterno no deja que se usurpen pues así que las funciones, ¿no? No nomás porque alguien decía iba a ir a levantar o una cortina. No, Para nosotros nos decimos, ay, pues eso qué tiene, no es una cortina, pero no le tocaba. Le tocaba a otra familia. Y el hecho de que tú fueras y lo hicieras era como pues más bien es rebeldía. ¿Por qué? Porque el Eterno ya te había dicho que te tocaba. A ver, si a ti te toca levantar las columnas y todo eso, por ejemplo, ¿ya levantaste tus columnas? Si no, ¿por qué te estás metiendo en el servicio de otro? ¿No? Porque muchas veces eso pasa, ¿no? Ni siquiera has hecho lo tuyo y ya te quieres meter en el chisme de otro, ¿no? Entonces el Eterno aquí también es sabio y nos alecciona a través de los levitas. Y si con los levitas, acuérdense que el Eterno era bien severo con los levitas porque eran el ejemplo de la comunidad. sí. Entonces ahí sí no podían cometer el mínimo error, porque ¿qué pasaba? Pues el Eterno es un Elohim celoso, un Elohim fuerte y un Elohim justo, exactamente. Ya te había avisado. Así no hay de que,
no sabía, no te había dicho, así como ahora, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una vez que nos multaron, no me acuerdo por qué, y el argumento fue, es que ahí está el disco. Y yo, pues nunca vi el disco, ¿no? ¿Dónde está? Y está bien escondido atrás de un árbol, no, pues nunca lo vi. Dice, no, en el reglamento dice que no importa si lo viste o no, ahí está el disco. Aquí es lo mismo, el Eterno ya aquí dejó la Torah. No importa que tú la hayas leído o no, el Eterno ya la puso aquí. Es tu rollo si sabes o si no. Entonces, ¿qué es mejor? Así dijo una vez una. Sí, pues sí, el Eterno también hasta en lo malo hace algo bueno, ¿no? Porque Sí, sí. imagínense, por ejemplo, también algún día platicando con alguien salió el tema de que, y entonces, ¿por qué el Eterno permitió que lo fuéramos conquistados por los españoles y tantas cosas feas? Pues porque al final de cuentas los españoles nos trajeron esto. Y era a propósito de Elohim, ¿para qué? Pues para que no hubiera pretexto, a ver, ya sabes, ahí está. Y como dice la hermana Erlinda, ¿no? Al final de cuentas, todos tenemos conciencia, Él ¿no? puso desde El que Eterno nos ha puesto desde que nacimos. Y tú sabes que está bien y que está mal, por lo menos intrínseco, ¿no? Así de que, bueno, yo sé que robar está mal, ¿no? Y tú le preguntas a un niño, por más chiquito que sea, y bueno, que ya tenga uso de razón, y te va a decir, robar está bien o está mal. No, Te va a decir, va a no, decir, está mal. ¿Y cómo sabes? no mío. Pues porque no es mío, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo saben? A ver, fíjense, ¿cómo es que un niño sabe? Pues quizá la conciencia y uno mismo, ¿no? No vayas a agarrar eso porque no es tuyo. Y entonces él ya lo captó. Pero pues aún así, o sea, los niños saben, ¿no? Entonces finalmente pues el Eterno ha puesto en nosotros, en nuestro corazón su Torah. También. Y pues si te queda duda, pues aquí está escrita, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que muramos. No. No. Y ¿Cómo dijiste la pregunta? Perdón, no te... El pero él se llama. El Alzheimer me atacó. No. El Alzheimer. Cancelado, hermano, cancelado. ¿El Eterno quiere que muramos? ¿Quiere que seamos castigados? No. No, el Eterno quiere cosas buenas para nosotros. Todo bueno. Y precisamente así termina esta parasha. Y en Bamidbar 4:20 dice: y ellos, los quejatitas, no podrán entrar a ver cuando Aarón y sus hijos estén envolviendo los objetos kadosh. Así no morirán. ¿Por qué? Porque a los quejatitas no les tocaba, no les correspondía el servicio igual que a Moshe y que a Aarón. Entonces, ¿para qué el Eterno lo hace? Para que así no mueras. ¿El Eterno quiere que mueras? No, aquí dice así no morirás. Es como tu papá, a ver, cuando tu papá te decía no agarres el comal, está caliente. ¿Por qué te decía? Porque no te hicieras daño. Para que no te quemaras, ¿no? Pues eso es lo que no quería, era que te pasara algo. Pues aquí lo mismo el Eterno, ¿para qué nos dice? No hagas cosas que no te tocan. Pues para que no mueras. Y morir no significa nada más así de que el Eterno te va a castigar y vas a morir en ese instante. Morir es que él se aleje. Morir, hay muchas formas de morir. Por ejemplo, hay gente que agarra a un trabajo que no sabe hacer, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todo el tiempo anda con el superestrés, andan angustiados. ¿Por qué? Porque dicen, no, ahorita en dos, 3 días me van a correr. Porque se van a dar cuenta que yo no sé hacer esto, ¿no? Pero si no sabes hacerlo, ¿para qué vas a pedir el trabajo, no? Sí, pues es que fíjense, o sea, sí hace, o sea, estamos hablando De que hace 50 años. 50 ponle, años, ajá. estaba prohibido muchas cosas. Para los niños estaba prohibido así como estudiarle, ¿no? Como intentar meterse en la Biblia. Y hace 200 años estaba prohibido para las mujeres. Sí. Y hace 300 años o más estaba prohibido para todos, a menos que fueras clérigo, podías tener una Biblia en tu casa. En latín, ¿no? Y tenías que aprender latín para leerla. Imagínense, ¿no? Y aquí, pues, miren, fíjense. En el pueblo de Israel, aunque los que estudiaban Torah así como trabajo eran los de Zebulún, no eran los únicos. Porque su trabajo era estudiar y enseñar. No nada más llenarse. Pero no todos, pero eran selectos los que tenían que enseñar, no cualquiera. No cualquiera.
Y además eran supervisados, así como decía hace rato el hermano, o sea, había así como una escuela y eran certificados, o sea, había personas. Sí saben, ¿no? Que los rabinos, igual que, bueno, en muchas otras religiones, los rabinos estudian y hay documentos que los amparan como rabinos. Pero también hay algo que se llama aclamación. ¿Qué es eso? Entonces, hay diferencia entre un rabino y un rebe. Ah, El rebe es por aclamación. ¿Qué pasa? Que esta persona no tiene un certificado, pero la gente de su comunidad lo reconoce como alguien sabio, alguien que conoce de la Torá. Entonces yo considero, por ejemplo, al Roe David y al Roe Gerardo, también son rebes para mí, porque aunque no tienen un título como tal, yo sé que son personas sabias, ¿no? Y que son entregados a Elohim y que están súper capacitados para enseñar. Entonces, aquí volvemos a este punto, que los levitas eran celosos, pero de su servicio, no de la enseñanza de Adonai. Exacto, el servicio es una cosa. A ver, a mí me toca levantar esto, a mí me toca limpiar aquí, tú no te metas. ¿Por qué? Imagínense que un levita que no le tocaba, agarraba y limpiaba con sosa cáustica los instrumentos del templo, ¿no? A ver, aquí las varonas que han usado sosa cáustica, ¿no? Como es así bien corrosiva, ¿no? ¿Y qué pasa? Imagínense todo aquello que era de oro precioso, cómo iba a quedar así todo. en vez de pulirlo, lo usan Sí, ¿no? Todo empañado, todo corroído. pues corroído, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues el levita que le tocaba eso le iba a decir, oye, ¿por qué haces esto? Así hago yo en la cocina. Pues sí, ¿no? ¿Por qué haces esto? A ver, a mí me tocaba y tú ya viniste a regarla, Era nomás, así. nomás me das más trabajo, ¿no? Pero eso es un buen ejemplo, como dice aquí la hermana de la cocina. La hermana Tere es celosa de su servicio, ¿no? Y a ella le toca guisar y ella guisa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no falta el que va y le mete la mano. Y pues se enoja, no, hermano, a ver, ya vino a hacerme aquí. Pues sí tiene razón, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿quién le toca el servicio? ¿No? ¿Y qué pasa? A ver, si tú fueras la del servicio en ese momento, ¿te gustaría que alguien viniera y metiera la mano? Pues no. O sea, ahí nada más es lógica, ¿no? Y aquí el Eterno dice, mira, evítate problemas, no te metas, si a ti no te toca, haz lo que te toca y ya. No te metas con el de junto, a ver, no te pongas a ver, ya le hiciste mal, ya le hiciste acá. Exacto, porque a ver, ponte a ver cómo haces mejor lo tuyo, ¿no? Exacto, no veas la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Y pues bueno, amados, pues esa es la parashá de hoy. Pues vemos cómo el Eterno mantiene los números de su pueblo, ¿no? Ya vimos cómo se murieron como 200,000 hombres. Y el Eterno en este censo, que este es el cuarto censo, acuérdense, a ver, piensen. El Eterno contó a los israelitas cuando llegaron a Egipto. ¿Cuántos eran? 5,000, No, cuando llegaron, que poquito. Joseph trajo a Jacob, a Egipto. ¿Cuántos llegaron? Su familia nada más. Su familia, pero ¿cuántos eran? Sí hay un número exacto. ¿Tantos? No, ¿No más? es más, a ver, 50 y échenle tantos. más. 70, muy bien, eran 70. Gracias por el dato. Muy bien. Llegaron 70 a Egipto. ¿Y cuántos salieron? 5,000. Ya dijimos hace rato, 600,000 hombres. Puros hombres. Sí. Estamos hablando ahorita de puros hombres, Puro ¿no? caballero. Puros caballeros. Ajá. Metiche para caballero. 600,000 hombres salieron, perdón. Y ahora y después los volví a contar, ¿cuándo? Cuando salieron. No. Por eso sí, cuando llegaron a Egipto. Cuando salieron de Egipto y el tercero, antes, o sea, sí, ya estaban en el desierto, pero pasó algo que el Eterno los volvió a contar. El monte, ¿no? Faltaban. Antes del monte. Bueno, sí, más o menos por ahí. ¿Qué pasó? Que habían hecho algo malo. Cuando hicieron el becerro. Cuando hicieron el becerro, ¿por qué los contó? Porque ahí se murieron un montón, ¿no? No, aparte de quiénes están conmigo y quiénes están con el becerro. Exacto, ¿no? Ahí el Eterno los volvió a contar.
Y ahí dijimos que se murió como un tercio del campamento, ¿no? Café, ¿no? Y si eran 600,000 y se murió un tercio, ya dijimos que quedaban ¿cuántos? 400,000. Y aquí es la cuarta vez que los cuenta. Y no contó a los levitas. Y había 603,000 y tantos, ¿no? Entonces vean cómo esos 200,000 que se murieron se repusieron en ¿cuánto? En 3. En un año. En 3 meses, en un año. En un año. Aquí, ¿se acuerdan que dijimos cuánto tiempo de llevaban fuera del desierto? Pues sí, como un año. Póngale usted 3 meses. Un día, 6 un meses. año, Un año, un mes y un día, ¿no? un año, un mes y un día. Un año, un mes y un día llevaban. 100 días. Ándele. Pero fíjense, ¿no? Qué padre que el Eterno se mantiene fiel a todas sus promesas. Y el Eterno mantiene el número de israelitas. El Eterno es bueno y aún en el desierto nos permite crecer como pueblo. Y fíjense cómo realmente el pueblo de Israel es un pueblo que estamos aquí por gracia de Elohim. No por nosotros, sino por gracia de Elohim. Porque hemos intentado ser exterminados muchas veces. Nos intentaron exterminar los egipcios en la esclavitud. Después los babilonios. Después los persas. Después los griegos. Después los romanos. Después llegó Hitler. ¿Se acuerdan? Y ahorita, con lo de Palestina, imagínense que Toda la Israel... culpa la tiene Israel. Exacto, ¿no? Ustedes vean las noticias y ¿qué pasa? Todo es culpable Israel, Israel es el malo, pero no hablan de que los ni siquiera son los palestinos, o sea, la guerra no es contra Palestina. Un youtuber sí lo dijo, dice, Ajá. esto viene desde las escrituras, Exacto. de la Biblia, desde entonces, miren, y dije, Pero, exacto, pero fíjense, la guerra no es contra Gaza, no es contra los palestinos, la guerra contra quién es? Israel. Contra los terroristas de Ah, no, Hamas, sí, ajá, sí. que viven ahí en Dominando Palestina. esos- Exacto, pero eso no dicen las noticias. Ahorita los malos son Israel, como dice aquí la hermana. Las noticias tú ves y todos están en contra, que Netanyahu ya dijo que no va a ceder, que va a estar luchando, y todos lo ven mal. Pero imagínense, ¿qué pasaría si Guatemala aventara ahorita ahí a Chiapas y a Cancún unos misiles? Pues tienen que responderme. Pues agarra a México, responde y quiera y no lo agarran, nos agarran un mal día y anexamos Guatemala. ¿Y quién nos va a decir que no? Sí se dan cuenta que estábamos en derecho, ¿no? Porque es derecho de defensa. Anexamos Guatemala, aunque sea unos 2-3 añitos para que le baje. Despuma su chocomil y luego, ¿qué pasa? Pues ya, ¿no? O sea, la ONU dice, bueno, pues tenía razón, se estaban defendiendo. Pero aquí contra Israel la guerra es mediática totalmente. ¿Y qué pasa si mañana, pasado mañana? El presidente de Israel, que él no se mete. No, ¿Él ¿cómo no? respeta o qué dijo? No, al contrario, Netanyahu, que es el primer ministro, dijo, no vamos a parar hasta que cesen los bombardeos. Y si no cesan, nos vamos a meter hasta la cocina de Gaza con tal de agarrar a los terroristas. O sea, Israel ni siquiera quiere conquistar Gaza, no le interesa. Lo que quiere es que no estén estos terroristas. Pero ¿qué pasa? Que si ellos deciden 2-3 días entrarle a Gaza a buscarlos, Pues va a ser la guerra con medio mundo, ¿no? aparte, ajá. Y mucha gente inocente, ¿no? Exactamente, y muchos van a morir. Porque ellos Pero no van a lograr exterminarnos. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Elohim. aparte está escrito. Y está escrito, Y las exactamente. promesas de Elohim son eternas. Amén. Y entonces fíjense cómo mantenemos y seguimos existiendo como Israel a pesar de que han intentado exterminarnos muchos, ¿no? Y pues bueno, el Eterno ha sido bueno y nos ha traído hasta aquí y es nuestro deber no luchar. ¿Quién va a luchar? Elohim va a luchar. Él es el Sebaot, ¿Nosotros qué tenemos que hacer? orar. Permanecer firmes con Él, seguir mandamientos, seguir Torah, estar siempre alegres. Hace rato yo veía un video que subió alguien, creo que David Argueta,
y decía, mientras los palestinos y todo el mundo está viendo la guerra, en Israel se vive esto, y va pasando un camioncito con la música a todo volumen y un montón de gente que va pasando así por la calle, o sea que iba por ahí, se juntan, se agarran todos de las manos y están ahí bailando. Eso se vive hoy en Israel, eso es la guerra para Israel hoy. ¿Por qué? Pasaron en la noticia que estaban así bien. Pues es lo que quieren que veas. Pero no, o sea, seguimos firmes, creemos en el Eterno y Él hace lo que tenga que hacer. Nosotros somos servidores, somos instrumentos de Él. Amén. Y pues a confiar en Él. ¿Sale, amados? Pues bueno, aquí vamos a dejarle con la parashá. Espero que hayan aprendido algo nuevo, hayan recordado algo. Y pues para los de YouTube, aquí nos vemos la próxima. Shalom.